Dios le bendiga, amigo mío y hermano en Cristo Jesús. Gracias por continuar en estos estudios. Ahora vamos a estar hablando de un personaje que en verdad nos enseña bastante a nosotros como hijos de Dios. Muchas veces nosotros aspiramos a tener lujos, sirvientes, riquezas, y hasta cierto punto, si lo hacemos en el orden que Dios lo ha dejado, trabajar honestamente y no obteniendo ganancias deshonestas, es bueno. Pero habemos muchos de nosotros que nos afanamos y muchos se vuelven ávaros y pierden la brújula. Sin embargo, este personaje la encontró, él habiendo sido criado como un príncipe en Egipto. Estoy hablando del siervo Moisés. Nos da este gran ejemplo. A mí me habla mucho y me dice: mira, no te enamores de las riquezas de este mundo. Él se creció en un palacio y luego él se unió al pueblo de Israel y le sirvió a Dios junto a ellos y los lideró a una salida que Dios le estaba pidiendo que hicieran como pueblo. Bueno, vamos a ver allá en Hebreos capítulo 11, versículos 23, si no me equivoco. Sí, ahí estoy, hasta el 29. Mire lo que dice la palabra de Dios, es muy lindo, a mí me encanta este personaje. Y vamos a estar hablando de todos los personajes que nos enseñan mucho. Todos nos enseñan, aún Sansón nos enseña que no hagamos esas torpezas que él hizo cuando él fue muy desobediente a Dios y a sus padres. Pero ahora vamos a hablar del siervo Moisés. Y mire usted, versículo 23 del capítulo 11 a los Hebreos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué preciosa palabra les da el escritor, el apóstol, porque de seguro fue un apóstol que escribió estas palabras a sus hermanos, los hebreos, otros judíos semejantes a él, pero les dice y les pone este ejemplo. Eso es lo que le está diciendo: no claudiquen, no retrocedan, porque tenemos ejemplo como en este caso el siervo Moisés, que no se enamoró de los tesoros de los egipcios, sino que él puso su mirada en el galardonador, en Dios, en quien le puede dar aún mayores riquezas que la de los egipcios. Oh, qué importante es esta palabra, porque muchos de nosotros nos afanamos y queremos trabajar y ganar muchos dólares, pero no entendemos que lo que el Señor dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, y aquí nos está diciendo de la misma manera, nos está dando el mismo mensaje, de diferente manera, porque está usando el ejemplo y el testimonio del siervo Moisés. Así nosotros también tenemos debilidades, preocupaciones, pero Moisés no puso su mirada en los problemas y las debilidades. Como dice aquí, no le temió al decreto del rey. Porque si este rey, Faraón, quería haberlo mandado a matar, era solamente cuestión de dar la orden, y él hubiera sido un hombre muerto. Pero no lo temió. Así también nosotros no debemos de temer
a las personas que amenazan nuestra vida, a los problemas que vienen en esta vida, que nos acongojan, los pesos, las tentaciones del pecado, o sea, los pesos que nos detienen, todo lo que nos detiene para seguir a Dios. Debemos de anteponernos y alabar a Dios y servirle. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, está hablando de los padres de Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No era tanto que le vieron un niño hermoso, es que Dios estaba orando y Dios puso en el corazón de ellos que lo escondieran. Esa fue la excusa que ellos tuvieron, o sea, en sus mentes. Este niño es hermoso y que no lo vaya a matar el decreto del rey. Sí, porque en aquel rey, así como también en el tiempo cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el diablo quiso matar estas vidas porque eran muy importantes en el reino de Dios. Y el diablo, a toda persona importante o a toda persona que le ha llamado a servirle, que ha sido llamado a salir del mundo para venir al reino de su amado Hijo lleno de luz y de amor, eso es lo que el diablo quiere, que usted no venga, que usted no le sirva a Dios. Pero aquí la palabra del Señor nos está dando este hermoso ejemplo y nos dice, mire el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, ¿qué hizo? Renunció. Así como todos los hijos de Dios ahora a través de Cristo necesitamos renunciar a la carne, al mundo, a Satanás, a todas sus tentaciones, dándole el sí al Señor, viniendo al Señor Jesús y diciéndole, yo creo en el sacrificio del Gólgota, ahora yo estoy aquí para servirte. Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno le rinda su voluntad, se disponga en las manos del Señor. Por eso están las Escrituras, eso es lo que nos enseña en su santa palabra. Por la fe, dice, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mire, cualquiera puede pensar que no estaba de acuerdo, pero no es que no estaba de acuerdo, sino que tenía fe, porque el verdadero Hijo de Dios entiende que por muchas riquezas que obtengamos en este mundo, no son nada comparadas con las riquezas que vienen a través de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire, eso es fe. Por eso dice en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, en los primeros versículos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe es pues la convicción y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 1, o sea que estamos convencidos, seguros de que nuestro Señor vive, es todopoderoso y que un día Él va a venir por su iglesia. Un día Él nos va a dar el galardón que nosotros merecemos. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto. O sea, por la fe salió del mundo, porque Egipto literalmente significa mundo. Y para nosotros, Egipto tipifica el mundo, donde hay muchas riquezas, muchas tentaciones, pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire, de la manera que este siervo actuaba, caminaba, vivía, era como que al lado de él caminaba nuestro Dios. Y le decía allá en el desierto, cuando estaba caminando liderando al pueblo hebreo, Señor, si tú no vas delante de nosotros, yo no me muevo. Yo no voy a levantar campamento, porque yo sé que si tú vas conmigo y tú vas adelante, voy a estar bien, voy a estar protegido. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Por la fe celebró la Pascua, versículo 28, y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, e intentando
los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esa es la tipología también de todos nuestros enemigos. Todos ellos, los que desean el mal, los que nos maldicen, los que se burlan, van a terminar así. Sus días al final, no porque yo lo desee, ni porque la palabra de Dios, ni porque la palabra de Dios lo dice, que ellos van a terminar mal, porque van a terminar en el abismo. Van a terminar, aunque aquí tengan muchas riquezas, aunque aquí sean felices, van a ser como el rico de allá, de la parábola de el rico y Lázaro. El rico y Lázaro nos da una buena ilustración en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Allí usted encuentra la parábola del rico y Lázaro. El rico aquí gozó mucho y se burlaba de Lázaro. Lázaro sufrió, pero Lázaro tenía a Dios en su corazón. Así todos nosotros igualmente, así como sufrió este siervo Moisés y lo querían apedrear, aún los mismos hebreos, el mismo pueblo de Dios deseaba apedrearlo, así también nosotros vamos a ser recompensados. Y así también nosotros debemos de caminar fielmente al Señor, no viendo las cosas que están aquí, las cosas temporales, las riquezas de Egipto, o sea, las riquezas del mundo, sino las promesas de Dios. Y las promesas de Dios las encontramos aquí en su palabra. De Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios, y todo lo que está allí, tarde que temprano, se van a cumplir. Esa certeza usted y yo la podemos tener. Por eso es que es importante ver la vida de estas personas, ver lo que las Escrituras dicen de estas personas que caminaron con Dios. Por ejemplo, en el caso de Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y Dios le llamó su amigo. Fue contado como su amigo. ¿Es eso lo que usted y yo estamos haciendo? ¿O estamos caminando en crítica, en rebeldía? ¿Estamos oponiéndonos a la obra de Dios, a la visión del ministro? No, no hagamos eso. Sino, como dice en Hebreos capítulo 6, seamos imitadores de estos hombres que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Amigo mío, hermano en Cristo Jesús, que Dios le bendiga. Recuerde, Dios es bueno, que Dios le guarde.